Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a las lecturas correspondientes al día de hoy 5. Ya estamos en domingo 5 de abril. Este es el día del Señor, día donde todos tenemos que ir a nuestra Santa Eucaristía. Pero lo más importante el día de hoy es que estamos celebrando ya la resurrección. Felices Pascuas de Resurrección para todos, hermanos. Dios nos bendiga abundantemente y nos dé ya para volver a reiniciar ya como hombres y mujeres nuevos, que dejamos atrás nuestro pecado, dejamos atrás lo que nos separa de Dios. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 117 respondemos: este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del Santo Evangelio. Hoy las lecturas nos dejan cosas bien interesantes y especiales para nosotros en nuestra vida. La primera lectura, que está de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro nos narra con su palabra qué es lo que se vivió en Jerusalén, qué es lo que se vivió en toda la Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Dicen ellos que cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret para que hiciera prodigios en nombre de Dios. Dice que ellos son testigos de todo lo que Jesús hizo. Son fieles testigos porque ellos andaban día a día con Él. Lo mataron, dice, colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todos, sino a todo el que cree en Él, dice. Y termina diciendo, el testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en Él reciben por su medio el perdón de los pecados. Creamos verdaderamente en Jesús, que Él es el único que perdona pecados, es el único que nos lleva a poder vivir realmente este santo sacramento del perdón de los pecados. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses nos dice, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba. Muchas veces he dicho que nos preocupemos por las cosas de arriba y no por las de abajo, porque ahí arriba las cosas son eternas, y las cosas de aquí abajo no son eternas. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan, dice, toda nuestra esperanza, todo nuestro corazón en el Señor y vamos a recibir respuesta. Dice, nosotros también nos manifestaremos gloriosos en este cuerpo que tenemos, porque el Señor a eso vino, a darnos vida y vida eterna mediante con su palabra. El Santo Evangelio, San Juan nos está narrando que el primer día después de la muerte de Jesús, o sea, el domingo, dice que María Magdalena llegó al sepulcro y vio removida la piedra, pero ella no entró ni vio, sino únicamente corrió, dice, a decirle a sus discípulos. Esto es lo que nosotros le llamamos la primera evangelizadora de la resurrección de Jesucristo, porque si bien es cierto, el Señor había resucitado, pero
¿Cómo iban a saber sus discípulos que así había sido? María Magdalena fue la primera mujer que evangelizó al llevarle la buena noticia a sus hermanos, dice Jesús. Miren, María Magdalena tuvo ese alcance de poder ir a ver a la sepultura, a ver qué estaba pasando, porque se recuerdan de que María Magdalena en la ciudad había sido una mujer pecadora, pero lavó con lágrimas las manchas de su crimen cuando le ungió los pies a Jesús y se los lavó con sus cabellos, dice. Lavó las manchas de su crimen, porque dice que ella amaba la verdad. Cumplida la voz de la verdad que dice, perdonando, perdonados le han sido sus muchos pecados, porque amó mucho, dice. Esta mujer nos dio de veras un testimonio de cómo es el verdadero amor. Mientras en ciertas oportunidades Judas pensaba que tanto los perfumes que derrochaban en lavarle los pies al Señor se hubieran podido vender en 300 denarios, dice, esta mujer no le importó, lo entregó todo por agradar al Señor. Era la costumbre que se vivía en el pueblo judío, que cada vez ellos se lavaban los pies, dice. Pero Jesús, siendo el maestro, dio testimonio de lavarle los pies a los más pequeñitos, dice. Pero, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer esta? Dice, perdonados le han sido todos sus pecados. Y la escritura dice sus muchos pecados, porque dice que ella amó mucho al Señor. Qué bendición es esta, que nosotros pudiéramos, de igual manera como la María Magdalena, de poder recibir de parte del Señor esa gran misión de ser evangelizadora y de llevar la buena nueva. Qué alegría sería que todos nosotros nos pusiéramos a predicar y a hacer como ella, correr hacia donde estaban los discípulos para decirles que habían movido la piedra y que el cuerpo del Señor no estaba. Eso, la verdad es de que da un poquito de tristeza, porque dice el Señor, la mies es mucha y los trabajadores muy pocos. Debemos de adentrarnos nosotros al estudio profundo de las Escrituras y a la predicación, las palabras de vida eterna. Dice, dos ángeles, la lectura dice, dos ángeles son testigos de la resurrección del Señor. Pero además dice, son mensajeros dispuestos, dice, a anunciar la gloria de Dios. A anunciar que están vestidos de blanco, el color de la gloria de Dios. Hoy es domingo de resurrección, donde todos debemos estar vestidos interiormente de blanco, bendecidos por el Señor porque ha tenido misericordia con todos nosotros. El Señor ha vencido la muerte por ustedes y por mí. Su presencia de estos ángeles allí, uno en la cabeza y otro en los pies,
donde estuvo reposado el cuerpo de nuestro Señor. Lugar donde había estado el cuerpo del Señor. Ellos conocieron todo lo sucedido en ese lugar. Los ángeles vieron cuando el Señor resucitó y se levantó. Los ángeles custodiaban ese lugar para que Jesús no sufriera ninguna mancha. Ellos cuidaban del Señor y le servían, porque recuerdan ustedes que en el huerto de los olivos vino un ángel a servirle al Señor. Y hoy el Santo Evangelio nos dice que dos de sus discípulos también, dos ángeles que son testigos de la resurrección del Señor, y dos hombres que fueron amados por el Señor, que también más adelante van a ser testigos de la presencia viva de Jesús, Eucaristía, de Jesús resucitado. Dice, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Esto fue Juan. Y aquí nosotros reflejamos algo y podemos entender muchas cosas. Primero, que Juan respetó la jerarquía, el puesto que ocupaba San Pedro. Él respetó como autoridad que era San Pedro el no entrar primero, sino dejar que la autoridad, que el discípulo a quien Jesús le había confiado su iglesia, le había dicho que los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, que no la podrán destruir. Y le dijo y le encomendó la misión a Pedro, que apacentara sus ovejas. Una gran misión que tiene el sucesor de Pedro hoy, el Papa León. Él es el responsable de poder dirigir a esta iglesia de Jesucristo. Entonces Pedro, en este caso, respetó la autoridad de Pedro, la jerarquía de Pedro. Dice que él solo se agachó, vio, pero cuando llegó Pedro, él ya pudo entrar. Dice que vio y creyó. Nosotros tenemos que ver y creer para poder hacerle caso a la palabra de Dios. Hagamos como San Juan, de que respetó al primer papa de la historia, al primer papa. Entonces nosotros debemos de dar testimonio de igual manera de Jesucristo nuestro Señor. Dice, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto que no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Allí estaban los ángeles, uno en un extremo y el otro en un extremo, donde había reposado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debería de resucitar de entre los muertos. Eran incrédulos los apóstoles, porque ese era el momento lleno de la misericordia de Dios, de poder realmente cumplir las Escrituras, según las cuales Jesús debería de resucitar de entre los muertos. Esa era una profecía y Jesús vino a darle plenitud. ¿Por qué? Por salvarlos a ustedes y salvarme a mí. No echemos en saco roto estas palabras de Dios, este santo evangelio, que es una maravilla cuando nosotros lo entendemos.
Dice San Agustín de Hipona, no dice nuestro Padre, sino mi Padre y vuestro Padre. Mi Padre de un modo vuestro, Padre de otro, mío por naturaleza, vuestro por la gracia. Ni tampoco dijo Dios, sino mi Dios en cuanto a la humanidad, y vuestro Dios entre él y vosotros que sois vuestro mediador. Esto es como nos lo define San Agustín. Qué bonito, a mí me encanta leer San Agustín de Hipona. Entonces, vemos nosotros cuatro personajes. Los ángeles vestidos de blanco, porque es el color de la resurrección del Señor, limpio, puro. Entonces, nosotros, en este Santo Evangelio, nosotros podemos ver que cuando las mujeres se disponen verdaderamente a seguir a Jesús, pues lo siguen con una verdad exquisita, una verdad que sale de lo más profundo, porque de verdad las mujeres son muy buenas servidoras en la iglesia. Sin embargo, pues tenemos que hablar un poquito de esto, de que las mujeres en el Antiguo Testamento no podían ni siquiera leer la palabra de Dios. Después del Concilio Vaticano II, se vino a hacer otra reforma dentro de nuestra iglesia. Se vino a crear el modernismo, que ha venido a ser como cáncer de nuestra iglesia católica. Pero nosotros sintámonos y sigamos firmes en la fe puesta en el Señor. Sigamos firmes. Dice, hay un gesto implícito de María respecto a Jesús, que corresponde a encontré el amor de mi alma, lo agarré y ya no lo solté. La alegría del encuentro hace olvidar a María que su respuesta a Jesús ha de ser por el amor a los demás. A este pequeño gesto responde Jesús al decirle a María, suéltame, y añade la razón que aún no he subido con el Padre para quedarme con el Padre. Se opone a la casa de la madre del texto del cantar, mostrando la importancia del esposo. Es él quien da la identidad a los suyos, el que ha de llevarse a la esposa a su propio hogar, que es el del Padre, pero aún no ha llegado el momento. Queridos hermanos, nuevamente felices Pascuas de Resurrección, y que el Señor nos haya dado en estos 3 días la oportunidad de que con el rociarnos con el agua bendita de la noche santa, la noche del sábado santo, nuestras vidas hayan cambiado, nuestras vidas sean obligadas a meditar el Evangelio diario, a profundizarlo y a hacerlo propio. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordándoles, denle like si les gustó el contenido de este programa. Suscríbase al canal y comparta. Esto le servirá a muchas personas como a nosotros mismos nos está sirviendo. Que el Señor nos bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el Santo Evangelio.